Hola, el tema que estaremos viendo en esta ocasión es la ley de Charles. Luego utilizaremos un simulador en línea. Compartamos esta increíble experiencia. Descripción. Examina visualmente el efecto de cambiar las variables asociadas de volumen y temperatura a presión constante en cada situación, haciendo uso de un simulador en línea. Objetivos de aprendizaje. Explicar qué establece la ley de Charles. Mencionar el punto más importante que se debe recordar con respecto a esta ley resolviendo ejercicios. Resolver problemas de gases relacionados con volumen y temperatura a presión constante. Ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal mantenida a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. Establece que a presión constante el volumen de una masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Por tanto, cuando se duplica la temperatura Kelvin, también se duplica el volumen. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto anterior? Bueno, que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas, es decir, que si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta, y si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. El punto más importante que se debe recordar acerca de la ley de Charles es que la temperatura debe expresarse en Kelvin. Aquí nos encontramos con el primer ejemplo. Un gas ocupa un volumen de 4.50 litros a 27 grados Celsius. ¿A qué temperatura en grados Celsius el volumen será 6.00 litros si la presión permanece constante? En la esquina superior derecha podemos encontrarnos con nuestra fórmula general, la cual es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Lo primero que haremos es colocar nuestros datos. El primer dato que nos da es que un gas ocupa un volumen de 4.50 litros, lo que nos quiere decir que este es nuestro volumen 1. Luego nos dice que está a 27 grados Celsius, lo cual es nuestra temperatura 1. Luego nos pregunta a qué temperatura en grados Celsius el volumen será 6.00 litros, lo que nos está indicando que es nuestro volumen 2, si la presión permanece constante. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es la temperatura 2 en grados Celsius. Aquí nos encontramos con que nuestra temperatura 1 está en grados Celsius, y si nosotros recordamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en la ley de Charles nuestras temperaturas deben estar en kelvins. Entonces debemos de pasar nuestros grados Celsius a kelvins. ¿Cómo logramos esto? Bueno, utilizando la siguiente fórmula, la cual nos indica que kelvins es igual a grados Celsius más 273. Al sustituir nos quedaría kelvins igual a 27 grados Celsius más 273. Sumando estos dos datos nos quedaría como resultado nuestra temperatura 1 a 300 kelvins. Entonces ahora el siguiente paso es despejar la fórmula que nosotros tenemos en la esquina superior derecha. La copiamos nuevamente y para poder hacer el despeje lo primero que debemos de hacer es multiplicar el volumen 1 por la temperatura 2 y el volumen 2 por la temperatura 1. Multiplicado nos quedaría de la siguiente manera: volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Como lo que nosotros queremos encontrar es la temperatura 2, entonces debemos despejar para temperatura 2. Entonces lo que debemos de hacer es cambiar de posición el volumen 1, si está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: temperatura 2, que es lo que nosotros queremos encontrar, es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. Ahora que ya tenemos nuestra fórmula despejada, vamos a sustituirla con los datos que hemos encontrado con anterioridad. Entonces nos quedaría temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. Sustituyendo, quedaría de la siguiente manera: la temperatura 2 es igual a nuestro volumen 2 es 6.00 litros, multiplicando a los 300 kelvins que nosotros hemos pasado de grados Celsius a kelvins, y finalmente esto quedaría sobre 4.50 litros, el cual es nuestro volumen 1. Efectuando esta operación nos quedaría de la siguiente manera: temperatura 2 es igual a 400, siendo este el resultado de multiplicar el volumen 2 por la temperatura 1 y dividirla por el volumen 1. Bien, ahora vamos a cancelar los litros para finalmente tener como resultado nuestra temperatura 2 en 400 kelvins. Esta sería nuestra respuesta. Pero si volvemos a leer
El problema aquí nos indica que la temperatura la quiere o la necesita en grados Celsius. Entonces debemos pasar estos kelvins a grados Celsius como lo hicimos al inicio del problema. Entonces, ¿cómo logramos esto? Tomando de guía la fórmula que nosotros tenemos en el inicio, en la cual nos dice Kelvin es igual a grados Celsius más 273, podemos despejar esta fórmula para poder encontrar nuestros grados Celsius. Despejándola nos quedaría grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. ¿Por qué menos? Bueno, como nosotros estamos cambiando de posición, los 273 lo vamos a pasar hacia acá. Si aquí está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Por ello nos queda grados Celsius igual a kelvins menos 273. Sustituyendo los datos, quedaría de la siguiente manera. Grados Celsius es igual a 400 kelvins menos 273. Realizando la fórmula, encontramos que nuestros grados Celsius es igual a 127, quedando esta como nuestra respuesta final. Bien, aquí nos encontramos con otro problema. Una muestra de gas ocupa un volumen de 3.00 litros a 298 kelvins y 1.00 atmósferas. ¿Qué volumen en litros ocupará el gas a 273 kelvins y 1.00 atmósferas? Bien, vamos a colocar nuestros datos. El volumen 1 nos dice que es 3.00 litros a 298 kelvins, lo cual nos indica que esta es nuestra temperatura 1. Y se encuentra a 1.00 atmósferas. ¿Qué volumen en litros? Entonces es nuestro volumen 2, lo que nosotros debemos de buscar. Ocupará el gas a 273 Kelvin, lo cual nos indica que es nuestra temperatura 2. Igualmente nos vuelve a decir que la presión está a 1.00 atmósferas porque recordemos que en la ley de Charles la presión es constante. Y también nos encontramos con nuestra fórmula general. Ahora que ya tenemos todos los datos y que en esta ocasión no debemos de cambiar nuestras temperaturas, puesto que ya nos las da en Kelvin, vamos a despejar nuestra fórmula. La copiamos nuevamente y volvemos a multiplicar volumen 1 por temperatura 2 y volumen 2 por temperatura 1, quedándonos volumen 1 por temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. Como lo que nosotros en esta ocasión estamos buscando es el volumen 2, debemos de despejar para volumen 2. Por ello, esta temperatura 1 debemos de pasarla hacia este lado. Si aquí está multiplicando, al lado izquierdo va a pasar a dividir. Entonces quedaría de la siguiente manera. Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2. Igualmente podemos cambiarlo de posición para mayor comodidad. Bueno, ya que hemos despejado nuestra fórmula, vamos a sustituirla con los datos que hemos encontrado previamente, quedándonos la fórmula dándole simplemente vuelta para mayor comodidad. Esto no interfiere. Vamos a sustituir. El volumen 2 es igual al volumen 1, el cual es 3.00 litros, por 273 Kelvin, que es la temperatura 2, sobre la temperatura 1, que es 298 Kelvin. Efectuando la fórmula o realizando el proceso, multiplicando el volumen 1 por la temperatura 2 y luego dividiéndola entre la temperatura 1, nos quedaría como resultado el volumen 2 igual a 2.75. Vamos a cancelar las temperaturas, los kelvins, quedándonos el volumen en litros y fijándonos que el problema así nos lo solicita. Entonces esta sería nuestra respuesta final. El simulador que estaremos utilizando en esta ocasión pertenece a la Asociación Americana de Maestros de Química, siendo específicamente la simulación de leyes de gas. Aquí nos permite observar tanto la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, pero la que a nosotros nos interesa en este momento es la ley de Charles. Esta simulación nos permitirá investigar las tres leyes, siendo que nosotros nos vamos a centrar en la ley de Charles. Asimismo, podemos examinar visualmente el efecto de cambiar las variables asociadas de presión, volumen y temperatura. Entonces, nosotros, ahora que ya tenemos nuestros datos, vamos a apreciar o vamos a percibir visualmente cómo estos interfieren. Bien, la presión 1 ya nos la da y la cual es constante, siendo 1.0 atmósferas. El volumen 1, justo como lo tenemos en nuestros ejercicios anteriores, es 3.00 litros y la temperatura 1 siendo 298 Kelvin. Bien, nuestro volumen 2 sería entonces 275. Vamos a
moverlo, y nuestra temperatura 2 sería 273. Vamos a mover aquí. Bien, ahora tenemos los datos de manera correcta. Podemos ver cómo cuando nosotros bajamos la temperatura, el volumen va bajando. Asimismo, si nosotros aumentamos el volumen, la temperatura aumenta. Y esto podemos percibirlo en nuestra gráfica. Un cierto gas ocupa 3.00 litros a 298 kelvins y 1.00 atmósferas. ¿A qué temperatura en kelvins ocuparía un volumen de 6.00 litros a 1.00 atmósferas? Bien, lo primero que haremos nuevamente es colocar los datos. Un cierto gas ocupa 3.00 litros, siendo el volumen 1, a 298 kelvins, lo cual nos indica que es nuestra temperatura 1. Y 1.00 atmósferas, esta sería nuestra presión 1. ¿A qué temperatura en kelvins ocuparía un volumen de 6.00 litros? 6.00 litros sería nuestro volumen 2, y lo que nos está pidiendo que nosotros encontremos es la temperatura 2. Igualmente nos la pide en kelvin. Nuestra temperatura nuevamente es a 1.00 atmósferas, puesto que la presión es constante en la ley de Charles. Una vez que hemos obtenido los datos, volvemos a despejar la fórmula, la copiamos nuevamente. Volumen 1 por temperatura 2 y volumen 2 por temperatura 1. Bien, lo que debemos de despejar es para temperatura 2, quedándonos de la siguiente manera. Temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 entre volumen 1, puesto que nosotros lo que queremos dejar sola es la temperatura 2, entonces si volumen 1 está multiplicando del lado izquierdo, va a pasar a dividir del lado derecho. Una vez que tenemos nuestra fórmula despejada, vamos a sustituir con los datos que hemos encontrado previamente. Copiamos nuevamente la fórmula y sustituimos. Temperatura 2 sería igual a volumen 2, que es 6.00 litros, por 298 kelvins, que es nuestra temperatura 1. Esto va a estar dividiéndose entre 3.00 litros. Multiplicando el volumen 2 por la temperatura 1 y luego dividiéndolo entre el volumen 1, nos quedaría de la siguiente manera. Temperatura 2 es igual a 596, cancelamos los litros, quedándonos en kelvins nuestra temperatura. Si nos fijamos, el problema nos lo pide en kelvins, entonces llegamos hasta ahí y esta sería nuestra respuesta final. Bien, haremos lo mismo que en el ejercicio anterior. Nuestros datos ya están aquí, el volumen 1, la temperatura 1 y las presiones. Vamos a sustituir el volumen 2 con 6.0. Podemos percibir que al momento que nosotros aumentamos el volumen, la temperatura va aumentando. Vamos a seguir aumentando. Vamos a colocar aquí. Nuestra temperatura es 596. No importa cuál de los dos aumentemos, ambos van a subir en este caso. Entonces, nosotros podemos ver que si tenemos nuestra temperatura 2 en kelvins, siendo específicamente 596, nuestro volumen 2 es 6.0 litros, como lo podemos percibir aquí. Otra vez, si nosotros miramos, bajamos el volumen, la temperatura va bajando, y asimismo si nosotros lo volvemos a subir, esta va en aumento. Bien. Guía de evaluación. Tema Ley de Charles. Responde de manera breve y clara lo que se le solicita a continuación. ¿Cuándo se aplica la ley de Charles? Explique qué establece la ley de Charles. ¿El volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas? Sí. Las respuestas aparecerán a continuación. Resuelve los siguientes ejercicios. Número 1. A 100 grados Celsius, un gas ocupa un volumen de 2.50 litros. ¿Cuál será su volumen a 150 grados Celsius si la presión permanece constante? Número 2. Un gas ocupa un volumen de 87.0 mililitros a 27 grados Celsius y 740 torr. ¿Qué volumen en mililitros ocupará el gas a 5 grados Celsius y 740 torr? Las respuestas aparecerán a continuación.